Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a explicar cómo se calcula la recta tangente a una función y después vamos a resolver algunos ejercicios que han salido en la EBAU de Madrid. Vamos con ello. ¿Qué es una recta tangente? Una recta tangente a una función es una recta que comparte un punto con esa función y en ese punto compartido, tanto la recta como la función crecen de la misma forma. Es decir, dado una función f de x y un punto cualquiera de esa función, por ejemplo, x igual a a, la recta tangente a f de x en x igual a a es una recta que pasa por el punto a f de a, ese es el punto que comparten, y su pendiente, es decir, su crecimiento, es igual a la derivada de la función en ese punto. Es decir, la pendiente de la recta m es igual a f' de a. ¿Cómo se calcula la recta tangente? Calcular la recta tangente en un punto x igual a es muy sencillo. Basta con aplicar la siguiente expresión, y igual a f' de a por x menos a más f de a. F' de a y f de a son números que vamos a necesitar calcular o que nos dan. Y nos quedará una expresión con dos variables, y x, que será la ecuación de la recta. Tendremos que operar el resultado hasta que lleguemos a la expresión típica de las rectas, que es y igual a mx más n, donde m es la pendiente de la recta. Vamos a ver un ejemplo. Calcula la recta tangente a la función f de x igual a x al cubo menos 2x cuadrado más 1 en x igual a 1. Bien, vamos a mirar la expresión que tenemos, y igual a f' de a por x menos a más f de a, y aquí tenemos que a es igual a 1, que es el punto en el que me están diciendo. F' de x es la derivada de f de x, y si yo derivo f de x es 3x cuadrado, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, la derivada de menos 2x cuadrado es menos 4x, y la derivada de 1 es 0. Y si sustituyo 1 por x, me quedará f' de 1 igual a 3 por 1 menos 4 por 1 igual a menos 1. Ya tengo calculado f' de a. Ahora vamos a calcular f de 1. Para calcular f de 1 sustituyo 1 en la función original, 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 1, y hago toda esa cuenta y sale 0. Ya tengo f de a. Así pues, sustituyo todos estos datos en la fórmula, y igual a menos 1, que es f' de a, por x menos 1 más 0, que es f de a, hago la cuenta y me queda y igual a menos x más 1. Esta es la recta tangente a la función x al cubo menos 2x cuadrado más 1 en el punto x igual a 1 o a igual a 1, que es lo mismo. Ahora vamos a hacer un ejercicio que corresponde a la EBAU de Madrid del modelo de 2020 de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Dada la siguiente función f de x igual a x al cuadrado más 4x menos 5, hay el punto en el que la recta tangente a la curva es paralela a la recta y menos 6x más 1 igual a 0, indicando su abscisa y su ordenada. Vamos por partes, recordemos una cosa, x es la abscisa e y es la ordenada. Ahora me dan esta recta y menos 6x más 1 igual a 0. Si yo esta recta la escribo con la ecuación punto pendiente, es decir, de la forma y igual a mx más n, me queda y igual a 6x menos 1. Me piden que calcule una recta tangente a la función que me dan, pero que sea paralela a esta recta de aquí. Como es paralela, tiene que tener la misma pendiente, y la pendiente de esta recta es 6, ¿vale? M igual a 6 es la pendiente de la recta tangente. Por otro lado, la pendiente de la recta tangente, yo sé, por lo que hemos visto en la teoría anteriormente, que coincide con la derivada en el punto. Es decir, f' de x igual a 2x más 4 también es la pendiente de la recta tangente. Ahora, yo lo que quiero calcular es un x que hace que la pendiente sea 6, es decir, f' de x igual a m, o lo que es lo mismo, 2x más 4 igual a 6. Resolvemos esta ecuación llevando el 4 para el otro lado, y luego me queda 2x igual a 2 y por lo tanto x igual a 1. Esta será la abscisa. Ahora necesito calcular la ordenada. Y para calcular la ordenada meto 1 en la función original, 1 más 4x menos 5, o sea, 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 5, y sale 0. Esta es la ordenada, y por lo tanto ya termina el ejercicio, porque me pedían la abscisa y la ordenada.
Es decir, el punto pedido es el 1, 0. Segundo ejemplo, de la EBAU de Madrid de julio de 2019, opción B, también de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Dada la siguiente función x al cubo más x al cuadrado menos 5x más 3, determínense los valores de x en los que la pendiente de la recta tangente a la función es igual a 3. Es decir, me piden que haya el x en los cuales la recta tangente en ese x tiene pendiente 3. Bueno, la pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada de la función en ese punto. Entonces yo derivo la función y la igualo a 3. Es decir, derivo la función que tengo originalmente, que es x al cubo más x cuadrado menos 5x más 3, y la derivada de eso queda, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de menos 5x es menos 5 y la derivada de 3 es 0. Ahora eso lo igualo a 3, porque yo quiero que la pendiente de la recta tangente sea 3, y me queda una ecuación de segundo grado, paso el 3 al otro lado, es decir, queda 3x al cuadrado más 2x menos 8 igual a 0, y ahora tengo que resolver esta ecuación de segundo grado. Aplico la fórmula de la ecuación de segundo grado como sabemos hacer, y me quedan menos 2 más menos 10 partido de 6. Si yo hago menos 2 menos 10 es menos 12 partido de 6, me sale x1 igual a menos 2. Ahora, si hago menos 2 más 10 es 8, y 8 partido de 6 es 8 sextos, que reducido es 4 tercios. Son los valores de x en los que la pendiente de la recta tangente a la función es igual a 3. Ya lo hemos resuelto este apartado también. Otro ejemplo, de la EBAU de Madrid de junio de 2019, opción B, de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Como veis, este tipo de ejemplo cae a menudo en el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Dada la siguiente función, f de x igual a 8 partido de x al cuadrado más 4, obténgase la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa x igual a 2. La recta tangente es esta fórmula que ya conocemos, y igual a f' de a por x menos a más f de a. Aplicando a nuestro caso, tengo que calcular f' de 2 y luego lo multiplicaré por x menos 2 más f de 2. Pues vamos a calcular todas estas cosas. Para calcular f' de x hago la derivada. Derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada de 8 es 0. 0 por x cuadrado más 4 menos 8 sin derivar por la derivada de x cuadrado más 4, que es 2x, partido de x al cuadrado más 4 al cuadrado. Simplifico, el 0 se me va y 8 por 2, 16, menos 16x partido de x cuadrado más 4 al cuadrado. Ahora voy a sustituir 2. Me queda menos 16 por 2, más, partido de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y si hago toda esta cuenta, queda en el numerador menos 32, en el denominador 64, o lo que es lo mismo, menos 0,5, o menos un medio. También tengo que calcular f de 2, que consiste en sustituir 2 en la función original, y si hago la cuenta me sale 1, y entonces ya sustituyo todo en la ecuación de la recta tangente, igual a f' de a, es decir, igual a menos 0,5 por x menos a por x menos 2, más f de a, que es 1, y ya está. Ahora puedo operar aquí, multiplicar menos 0,5 por x y menos 0,5 por menos 2, menos 0,5 por x queda menos 0,5x, y menos 0,5 por menos 2 queda más 1. Con lo cual queda menos 0,5x más 1, es decir, igual a menos 0,5x más 2. Si por un casual queréis dar la ecuación de la recta tangente sin decimales, podéis multiplicar todo por 2, y entonces te queda 2y igual a menos 1x más 4. Y ya habríamos terminado este ejemplo también. Muchas gracias por ver este vídeo. En este canal tienes muchos otros ejercicios de representación de funciones racionales, de representación de funciones polinómicas y otros ejercicios típicos que han caído en la EBAU de Madrid, de estadística y de probabilidad. Mucha suerte, nos vemos. Chao, chao.